5 cosas revolucionarias que trajo JavaScript con el ECMAScript 6. En el vídeo de hoy te voy a decir los cambios más revolucionarios que han surgido en los últimos tiempos dentro de JavaScript, que han sido un cambio brutal en el lenguaje y por tanto este lenguaje es muy importante para el mundo del desarrollo web, por tanto también han supuesto un cambio en el mundo del desarrollo web y a la hora de programar. Así que muy atento durante todo este vídeo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender JavaScript fundamental te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un curso, y si quieres aprender JavaScript avanzado con el ECMAScript 2021 también te dejo aquí abajo otro curso para que aprendas JavaScript desde cero hasta avanzado. Te van a gustar mucho estos dos cursos, así que revísalos y apúntate. Y ahora vamos con las 5 cosas que cambiaron el rumbo de JavaScript hace un tiempo. La primera cosa que se introdujo con el ECMAScript 6 y que supuso un cambio bastante importante fueron las clases. Hasta ahora en JavaScript, en las versiones anteriores, no podíamos crear clases como tal, como si fuese un lenguaje de programación orientado a objetos normal y típico, ya sea PHP, Java, C#, el que sea. No teníamos clases, en lo que es JavaScript no existían. Entonces, para simular estas clases y para simular una programación orientada a objetos un poco falsa, pues teníamos los closures, que también he hecho un vídeo por aquí en el canal que te lo dejaré aquí en una esquina para que le eches un vistazo, y eso era lo que simulaba una clase en JavaScript antes de que entrara el ECMAScript 6 hace unos cuantos años. Entonces, cuando entró el ECMAScript 6, añadieron la funcionalidad de la clase y añadieron una programación orientada a objetos bastante más avanzada que me permitía trabajar con clases, crear propiedades, crear métodos, tener métodos getter, tener métodos setters, clases abstractas, tener interfaces, tener herencia, todo lo que realmente es importante dentro de la programación orientada a objetos, que por supuesto tratamos en los cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Pero hasta ahora no existía esto dentro de JavaScript, y cuando entró el ECMAScript 6 sí que se implementó y fue un cambio bastante importante. Así que, brutal. La segunda cosa que trajo JavaScript y el ECMAScript 6 fueron las funciones de flecha. ¿Qué es una función de flecha? Pues es lo mismo que una función normal, lo único que se escribe de una manera diferente y nos ahorra tiempo porque tenemos que escribir menos para definir una función o para utilizar una función anónima, etc. Entonces las funciones de flecha también fue un cambio revolucionario. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empezaron a usar muchísimo, en los frameworks la usamos muchísimo, en un callback lo usamos muchísimo y en un montón de situaciones cuando tenemos que hacer una función anónima la usamos, cuando tenemos que hacer una función muy pequeñita también la podemos usar. En fin, pues las funciones de flecha también fueron un cambio bastante importante que también se introdujo en esta nueva versión de JavaScript moderno. La tercera cosa revolucionaria que se introdujo con el ECMAScript 6 dentro de JavaScript fueron las variables con let y const. Vamos a empezar con const. Hasta ahora, hasta este momento, en las versiones anteriores de JavaScript, yo no podía crearme una constante, que para el que lleve un tiempo programando sabrá que una constante es una variable, es lo mismo, puede guardar una información, un dato ahí dentro, una cajita con una información, pero en una constante esa variable no es variable, es decir, que tú no puedes actualizar el contenido de esa variable. Tú no puedes cambiar el contenido de una constante. ¿Por qué? Porque una constante tiene un valor constante, siempre, no es un contenido variable. Y esto hasta ahora no se podía hacer en JavaScript, pero a partir de aquí se introdujo y fue un cambio increíble que trajo ECMAScript 6. Luego también se introdujo let para definir mis variables. Y let es una palabra reservada que sirve pues para definir una variable. Es algo similar a la palabra reservada var que había hasta ahora y que sigue estando. Lo único que la diferencia es que con let yo puedo ahorrar memoria y mejorar un pelín el rendimiento de mi código de JavaScript. ¿Por qué? Porque las variables con let están acotadas al bloque donde se definen. Por tanto, yo cuando defino una variable dentro de un bloque de código, es decir, dentro de un if, dentro de lo que sea, se queda ahí guardada y no se queda guardada en la memoria general del programa que estoy haciendo. Sin embargo, las variables con var tienen un ámbito mucho más global, no están limitadas al bloque, por explicarlo de manera sencilla, y por tanto su rendimiento es algo menor. Pero todo depende del caso. Por lo general ya se suele usar casi siempre el let, porque yo puedo definirme también una variable que esté accesible desde cualquier sitio. Lo único que si la defino dentro del bloque no va a ser global, de forma que con var sí que lo era. También te dejaré por aquí algún vídeo en el cual explique la diferencia entre let y var, ¿vale? De todas formas, estas cosas las tratamos en profundidad también en el curso que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. El cuarto cambio y la cuarta novedad que se introdujo a partir del ECMAScript 6 fueron los módulos imports
eSports. Y esto ha sido un cambio bastante increíble y bastante interesante, porque a partir de ahí nosotros podíamos hacer import y export de diferentes ficheros. Es decir, yo puedo tener, con esto de los módulos, 5 archivos de JavaScript con 5 funcionalidades diferentes, con una serie de clases, de funciones, de métodos, de lo que yo quiera en diferentes archivos, y luego lo que puedo hacer con esos diferentes archivos, con esos diferentes módulos, es importarlos en mi programa principal, de forma que yo hago que mi código esté mucho más limpio, mucho más separado, también más abstraído. Y bueno, puedo tener un código de JavaScript muchísimo más limpio. Todo esto ha ido mejorando con el tiempo, y ya pues prácticamente todos los frameworks de JavaScript que utilicemos, como Angular, etcétera, que también lo enseño por aquí en un curso que te dejaré, en el de JavaScript fundamental lo enseño, pues todos estos frameworks utilizan los import y los export para sus diferentes módulos que tienen o sus diferentes componentes dentro del framework, y nosotros evidentemente cuando hacemos una aplicación en JavaScript nativo también podemos utilizar estos módulos para tener una aplicación mucho más ordenada y tenerlo todo más separadito y mejor y más legible, más perfecto. La quinta cosa que a mi parecer fue un cambio también brutal a la hora de trabajar con los strings fueron los template strings, que se introdujeron también a partir de ECMAScript 6. Los template strings no es más que una forma de poder definir un string de manera multilínea, es decir, yo puedo definirme un pedazo de párrafo gigante y con las comillas invertidas puedo cerrarlo, y lo puedo tener así, no necesito tener que concatenar y concatenar y concatenar historias, ¿no? También lo que me permite precisamente es yo tener una template en la cual yo puedo interpolar diferentes datos. Es decir, ¿a qué me refiero con interpolar? A sustituir una variable o a meter una variable dentro sin yo tener que concatenar con el más, es decir, pues utilizar el más, comillas, meto la variable, vuelvo a usar el más, la comilla. No, esto es muy tedioso. Por tanto, yo puedo hacer un string mucho más complejo, más completo, y que funcione como una template, es decir, que yo pueda meterle ahí las variables muy fácil con el $llaves y el nombre de la variable, automáticamente la interpolo sin tener que estar concatenando. Por tanto, a la hora de trabajar con los strings se nos facilita el trabajo muchísimo en según qué situaciones, y para mí es un cambio muy bueno que se introdujo en JavaScript, ¿vale? Obviamente estas cosas también las trato en profundidad en los cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Por cierto, mucha gente me pregunta acerca de dónde alojar su sitio web que ha hecho con HTML, CSS, JavaScript y más cosas, cómo subir una web a internet, qué hosting elegir, etcétera. Y la verdad es que hay muchos hosting que están muy bien, pero el que yo recomiendo es el que tienes aquí abajo en la descripción. Te estaré dejando un enlace al hosting, a mi hosting favorito y a mi VPS favorito. Además tendrás un cupón de descuento que es mi nombre completo, Víctor Robles Web, lo pones junto en el carrito y eso te mete un descuentazo brutal a la hora de hacer la compra de tu hosting o de cualquier servicio de hosting, alojamiento web, dominios, VPS, lo que sea en la plataforma. Así que revísalo también, entra a los enlaces de la descripción y lo revisas pues si quieres publicar tu web en internet. Así que estas son las 5 cosas más revolucionarias que he visto yo que han ido introduciendo en JavaScript. ¿Qué te parece a ti? A lo mejor hay algún cambio que se introdujo a partir de ECMAScript 6 o algo que te parece mucho más potente y mucho más interesante. Coméntamelo también por aquí abajo en los comentarios y yo lo estaré viendo y lo estaré chequeando, ¿vale? Y bueno, estaré contestando también por ahí algún comentario, dejando corazones y tal. Y esto ha sido todo por este vídeo. Déjame un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.